Bueno, muy bien. Vamos a volver a donde estábamos. Entonces, se cortó cuando estábamos diciendo que esta es otra forma de presentar a las células que transducen informaciones o señales externas hacia su interior mediante la vía de transducción o mecanismo de transducción del AMP cíclico. Y acá hay una reglita que les voy a dejar yo después para que se acuerden. ¿Cuáles son las quinasas o proteinquinasas que actúan en este caso? Cuando aparece el AMP cíclico, las células estas tienen como proteinquinasas la familia A. Entonces yo me hice esta reglita. Si es la vía del AMP cíclico, las proteinquinasas que actúan son las proteinquinasas A. Esas fosforilan proteínas de la célula y se verá algún efecto biológico. Esa reglita me hice yo, y bueno, por si les sirve. Entonces, acá les agregué ahora las figuritas para que vean cómo este adenosín trifosfato, ven que acá está la base nitrogenada, la ribosa, y 1, 2, 3 fósforos, vía trabajo de la adenisciclasa, que tiene un lugar para unir esta molécula, le quita 2 fosfatos, cicliza, y nos queda el AMP cíclico. Que ahora no, lo puse no tan retorcido, ahí lo van a ver mejor. Muy bien, entonces, volvamos a la cuestión importante. ¿Qué estamos diciendo acá? Bueno, no todas las células del organismo, pero muchas células sí, cuando llegue algún tipo de señal específica que se adoce a su receptor de membrana, va a empezar una cascada de reacciones internas que van a terminar en elevar o que aparezca esta molécula segunda mensajera secundaria interna llamada AMP cíclico. Va a empezar a aumentar y eso va a hacer que las proteinquinasas fosforinen proteínas y haya un efecto. ¿Eso está claro? Bien. Les cuento que además hay algunas que usan el mecanismo del AMP cíclico exactamente al revés. O sea, cuando llega la señal, inhiben la adenisciclasa y el AMP cíclico que estaba por el citoplasma se termina de bajar, y entonces el efecto es vía AMP cíclico bajándolo. Al bajar el segundo mensajero se logra el efecto que sea en esa célula, o respuesta celular que sea. Entonces, volvemos acá. Esto es importante que lo vean ahora, pero lo van a tener que volver a ver y entender o repasar cuando veamos endocrino. Esto no significa que ahora no tengan que entender lo que tienen que entender ahora. Acá hay dos cuadritos que yo hice, lo tomé, que también los tiene Silverton más cortos o en otro lado. Pero el tema es que se los puse acá para que lo tengamos presente. Dice, título, hormonas y otras sustancias, entiéndanse, señales o primeros mensajeros, cuyos mecanismos de acción en ciertas células diana es el aumento intracelular del AMP cíclico como segundo mensajero. Entonces, hay hormonas, por ejemplo, como la calcitonina, que tiene que ver con el calcio circulante, el glucagón, que ya lo conocemos porque es hiperglucemiante, es el contrario a la insulina. El factor de crecimiento neural, que favorece la formación del tejido nervioso. La gonadotrofina coriónica, que es la hormona que larga el embrión. O sea, nosotros cuando éramos embriones, o las mujeres cuando estamos embarazadas del embrión en nuestro útero, que libera esta hormonita, que es la que detecta los test de embarazo. O sea, una hormona embrionaria que se va a encontrar en la sangre de la mujer, pero que es embrionaria. Y cuyo efecto es ir a llegar al endometrio de la mamá y decirle no menstrues porque me vas a tirar. Sostener el endometrio porque estoy yo, y te lo digo con esta hormona. Las hormonas folículo estimulantes que desarrollan
los huevos, o sea, los óvulos en el folículo del ovario, o sea, la hormona que estimula el ovario ovular, por decirlo así. La estimulante de los melanocitos, que es la hormona que permite que la piel se dore, ¿cómo se dice? Se sombree, se dore, broncee, ahí me salió, cuando estamos al sol, y que le da el color a los cabellos, al iris del ojo, sobre todo en los morenos, ¿no? Bueno, y las famosas catecolaminas es la palabra que reúne a las dos hermanas, hormonas hermanas, adrenalina y noradrenalina. ¿Qué estamos diciendo acá? Que cuando la calcitonina, la adrenalina, la noradrenalina, el factor de crecimiento neural, el glucagón, la hormona embrionaria con la trofina coriónica, la FSH o estimulante del folículo, ¿verdad?, lleguen a su célula diana, esa célula va adentro o va a tener incremento de AMP cíclico. Lo va a hacer transduciendo a su interior con un aumento del AMP cíclico. Y en el segundo cuadro, ahora paso al siguiente, son aquellas células que cuando llega su señal, o X señal, o ligando, transducen al interior, borran el AMP cíclico interno y eso activa las proteínquinasas A y viene la respuesta. ¿Quiénes son? Somatostatina, que la vamos a ver en páncreas y en el sistema digestivo, en el crecimiento. La otra hormona del ovario, que en vez de hacer que ovulemos, hace que gestemos, o sea, la luteinizante. La tirotropina, que es la hormona que estimula la tiroides para que libere hormonas tiroideas. La trofina o tropina. Vasopresina o antidiurética, que cuando llegue a las células del riñón que tiene que llegar, va a hacer que las células respondan bajando el AMP cíclico. Y las catecolaminas de nuevo aparecen, adrenalina y noradrenalina, pero cuando las células usan receptores diferentes, que eso me lo van a entender después. Bueno, fíjense que acá aparece una ya de las prostaglandinas, hay muchas, la prostaglandina E1, que media, bueno, si se recuerdan, compone el cuadro de las cascadas de la inflamación y del dolor y de la inflamación, perdón, ya lo dije. Bueno, cuando median estas respuestas, lo hacen haciendo que los glóbulos blancos, por ejemplo, bajen el AMP cíclico interno y así. Bueno, acá quedaría el tema AMP cíclico, diciendo entonces que hemos agregado, ya sabemos que cuando la señal llega tiene 4 vías importantes de receptores, si es una molécula no lipídica, tiene 4 vías de receptores en la membrana, que son las más importantes para actuar en esas células sin ingresar a la célula. Estaban las integrinas, estaban las que están asociadas a una enzima, como las tirosinquinasas, si recuerdan esos ejemplos, estaban las que usan mediadoras o reguladoras como las proteínas G, y estaban las que actuaban directamente a través de los canales. Luego, una vez dicho esto, decimos que también había otras señales que, siendo lipídicas, siguen otra vía totalmente diferente, que es pasar, difundir la membrana, encontrar su receptor interno, sea en el citosol, citoplasma, o sea en el interior del núcleo, y directamente activar o desactivar expresiones génicas, con lo cual el resultado era los efectos fisiológicos, respuestas eran más largas y duraderas, se sostenían crónicamente, digamos. Y luego, volviendo a los que necesitan o no pueden penetrar la membrana, una vez detectados esos 4 casos de unión a la membrana y lo que va a pasar adentro, decimos, bueno, no siempre se va a abrir un canal y listo.
a veces necesitamos que se armen cascadas de reacciones entre las cuales decimos que algunas son vías o mecanismos de transducción interna que arrojan mensajeros intracelulares y de los cuales hasta ahora hemos visto un caso que es llegar al receptor y gestionar, digamos, o hacer que se traduzca al interior celular un aumento del AMP cíclico. Eso actúa con, lo vamos a ver bien después, una adenilciclasa en la membrana y que transforma ATP en AMP cíclico y proteína quinasa A que activa, y las proteínas quinasa A fosforilan las proteínas que sean y se da el efecto. Vimos también cómo estas transducciones podían amplificar señales, dar un segundo mensajero que abre o cierre canales en la membrana, cambiando el voltaje y haciendo que otros canales dependientes de voltaje entren o dejen de entrar algún determinado ion. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a ir a otro tema apasionante que son las proteínas G. Este tema empezó allá por los 70, tomó mucho auge en los 80, porque se vio que estaban relacionadas con respuestas que se sostenían en el tiempo y que tenían mucho que ver con temas importantes de la medicina y de la salud, como el crecimiento, nada menos, la diferenciación de los tejidos, el sostenimiento de conductas aberrantes de las células como mitosis, mitosis, mitosis y no parar, o sea, los tumores, y en el caso de las malignidades, los tumores invadiendo tejidos que no deben invadir, que ya serían los cánceres, y entonces se les prestó mucha atención, y a las defensas también. Entonces se le empezó a prestar mucha atención a las proteínas G. Lo primero que vamos a decir, es lo primero que vamos a decir es ¿de qué G me están hablando? ¿No? ¿G de qué? ¿De 4G? ¿De 5G? ¿De qué? Crecimiento, growth, en inglés. Bueno, el G viene porque estas proteínas están asociadas no tanto al ATP, sino a un primo hermano que es el GTP. En la adenosina trifosfato la base es la adenina. En el guanosin trifosfato la base es la guanosina. O sea, de nuevo se da esto de un nucleótido del ADN, que sería el guanosin monofosfato, integrando el ADN y el ARN, que cuando le ponemos otro fosfato es GDP, y que cuando le ponemos el tercer fosfato es GTP y pasa a ser una molécula supuestamente energética. Pero no es tan así y no se sabe por qué para las células pasar del ADP al ATP es energético, más que nada el ATP es una función de distribución de energía o acopio y dar energía, pero en cambio el GTP, si bien es energético y puede dar energía sacando el tercer fosfato y volviéndolo GDP, es más importante como molécula señal. O sea, más importante en el tema que estamos viendo. Las proteínas G se las conoce así porque cuando se las describió, se las encontró asociadas a la membrana del lado interno, o citosólico, y asociadas a los cambios metabólicos del GTP a GDP. Por eso dice, ambos son nucleótidos púricos o purínicos, o sea, tienen base nitrogenada doble, purina. Uno se utiliza más en intercambios energéticos, el ATP, y el otro se lo utiliza más como señalización celular. Bueno, espero que lo hayan entendido y si no, no sé, porque ya más que eso no voy a poder poner. Les muestro primero, a ver,
acá, no se embrollen todavía, lo que quiero mostrar es esto. Acá hay una señal en amarillo, esta media esfera, semiesfera amarilla, y todo esto que da vuelta, así, es una proteína que es un receptor de membrana complejo de varias vueltas, con varios como componentes extracelulares y varias partes intracelulares y una cola, todo eso que ven ustedes ahí, pero en realidad es un receptor específico para esta molécula o primer mensajero amarillito. Pero estos receptores en particular están asociados a estas tres pelotitas rojas que ustedes ven acá, que es la proteína G. Las proteínas G son extrínsecas, miran al lado citosólico y tienen tres subunidades. Y se las conoce como proteínas reguladoras, o sea, están haciendo un control o regulación de procesos de la célula. Y si observan, la proteína G está asociada a que se unan el ligando a su receptor y hacer algo una vez que se activa el complejo ligando-receptor, se activan ellas. Y cuando se activan las proteínas G, pasa algo que siempre tiene que ver con que ATP pase a AMP cíclico. O bien, en general, que aparezca el GTP acá asociado. Están muy asociadas ellas al GTP y de allí el nombre. Acá les pongo esto. GPCR significa reacción en cascada de la proteína G. Ya vimos lo que son las cascadas. Una serie de reacciones que se dan una detrás de otra ordenadamente y se tiene que haber dado bien completa la anterior para que se dé la que siga y todas bien para que tengamos el producto al final. Entonces, ¿a qué se conoce como GPCR o reacciones en cascadas asociadas a las proteínas G? A mecanismos de transducción al interior celular en donde entren las proteínas G. Los receptores de la sustancia siempre tienen como una cola que está, o parte que está tocándose o activando una proteína G. Las proteínas G son muy extendidas en las membranas y dependen de activarse o de que se puedan activar, de que haya en general GTP o GDP para transformar en GTP. Son moléculas transductoras o de regulación que tienen tres subunidades, alfa, beta y gamma. ¿Qué pasa cuando ese ligando se recibe en un receptor específico que está asociado a proteína G y este complejo las activa? Normalmente, cuando se activan proteínas G, cambia el voltaje de membrana porque se abren canales y alguna enzima cambia su actividad o se inhibe o se activa que tenga que estar mirando o buscando sus sustratos del lado de la célula, o sea, del lado citoplásmico. Y en el caso de las proteínas G más conocidas, están asociadas a lo que se llaman las proteinquinasas A y por lo tanto están asociadas en gran parte de sus acciones, por ejemplo, la adenilciclasa y formando AMP cíclico. Entonces, muchos mecanismos regulados por proteína G que va a hacer que muchas sigan activadas y que muchas, como en el juego de la mancha, salgan y toquen enzimas en las membranas, como por ejemplo la adenilciclasa, entonces hace que por muchas horas, incluso el día entero y más, haya adenilciclasa activa, y esa adenilciclasa ¿qué hacía? Ciclaba el ATP formando MP cíclico. Y ese activaba proteinquinasas A con la reglita que yo les dije, A. La vía del AMP cíclico activa quinasas de tipo A. Entonces se nos van uniendo ya cosas que hemos visto. Ya habíamos visto el AMP cíclico y ahora decimos, guarda que algunas células, en vez de transducir directamente al AMP cíclico, primero el complejo ligando-receptor pasa por jugar a la mancha con la que tiene al lado, que ¿quién es? La proteína G.
Y esas proteínas G, ¡pum!, salen por la membrana activa, como si les hubieran puesto una marca luminosa, y ahora activadas, cada vez que encuentro una adenosiclasa, toma, te toco, te activé, y la adenosiclasa empieza, AMP cíclico, a producir AMP cíclico a partir de ATP, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, volvemos acá. La proteína G activada activa alguna enzima con dominio citoplásmico, en este caso la adenosiclasa, que ya la conocemos, pero hay otras. En este caso seguimos el ejemplo que ya conocen. Adenilato o adenosiclasa se activa y ¿a quién toma como sustrato? Al ATP. ¿Y qué larga? El segundo mensajero AMP cíclico. Acá puede haber, en realidad hay, como está la enzima, también está amplificando. Entonces, por cada ligando que llega acá, muchas G activadas están amplificando la señal porque va a haber muchas adenosiclasas activadas en esta membrana. Y eso va a hacer que mucho más AMP haya dentro de esta célula. Con uno que llegó acá, hay cientos de AMP cíclicos internos. Y estos AMP cíclicos empiezan a dar vueltas por el citosol y encuentran proteínquinasas A que estaban dormidas y ¡tum!, las activan. Al activar las proteínquinasas A, fosforilan las células típicas de respuesta de estas células, que serían las azules, o sea, las dianas del AMP cíclico, o sea, las dianas de las proteínquinasas A serían, y estas activas dan respuesta. Acá es donde ustedes, ojo, si tienen el libro fotocopia o lo quieren rayar o con lápiz, esta parte es la que ustedes tienen que dilucidar qué célula es para saber qué proteína y qué efecto. O sea, que acá nos tenemos que ir al cuadrito que vimos antes y decir qué células respondían a la señal hormonal o, bien, si la hormona es esta, ¿qué célula podría responder a esa hormona para que el AMP cíclico me active proteínquinasa A y me haya una respuesta? Bueno, una era el glucagón. Entonces, el glucagón era la hormona, ¿sí?, que de sangre venía y llegaba a ciertas células y que les va a hacer bajar la glucemia. O sea, que esta célula podría subir la glucemia, perdón. Entonces, esta célula bien podría ser, por ejemplo, una célula del hígado, que ante el glucagón active alguna proteína que a mí me libere hacia afuera glucosa. O sea, esta bien podría ser la glucogenasa activada, que me actúe sobre el glucógeno y haga que el glucógeno se me haga pelotitas de glucosa y me la suelte. Yo sé que estoy haciéndoles lío, lo sé, pero por lo menos esto le va a quedar grabado para que ustedes lo puedan volver a ver y analizar. Yo me fijo qué hace esta célula, entonces deduzco cuál puede ser la proteína que actúe. Si esta fuera una célula del músculo de mi pantorrilla, también tiene glucógeno en su interior. Es una reserva de glucosa. Entonces, ¿cómo le digo yo? Che, estoy corriendo, se me ha acabado la glucosa en la sangre, ya me duele la cabeza, me falta el aire, necesito glucosa, me duele este músculo de la pantorrilla. Entonces, sale glucagón, ¿sí?, del páncreas, ya lo vamos a ver. Glucagón llega a esta célula contráctil del músculo de mi pantorrilla y vía proteína G adenosiclasa levanta el AMP cíclico. El AMP cíclico activa las glucogenasas que hagan glucogenólisis o degradación del glucógeno, y el glucógeno se degrada y suelte glucosa. El gradiente se va a invertir. En esta célula va a haber mucha glucosa dentro y poco afuera. Entonces la glucosa va a salir por transportadores a la sangre. Así, vamos a tener que elegir a cada célula, deducir quiénes pueden ser las proteínas que se activan y cuál sería la respuesta de la célula.
Y esto es importante que ustedes lo entiendan porque ustedes tienen que tener más ejemplos. No pueden tener solamente este y aquel que esté solamente en la guía de ejercicios y en el Silverton. Tienen que ir buscando ustedes solos, se pueden poner ahí en sus apuntes, buscar quiénes son las células que responden a una señal hormonal o neurotransmisor, ¿verdad? Bajando, subiendo el AMP cíclico interno, o sea, usando la vía del AMP cíclico, y cuáles son de esas las que tienen o responden vía transducción con proteína G. Acá, al poner este paso de la proteína G, hemos hecho dos cosas, amplificar y hacer durar más en el tiempo. Porque si yo tapo acá, claro que hay señales que activan al ADN ciclasa y va a haber AMP cíclico, pero acá lo que hemos agregado es esto, y esto hace que se aumente y perdure más este efecto que vamos a tener en estas células. Ahora imaginen, hay señales que se comparten las células parácrinas, donde dicen, che, las estoy haciendo hablar a las pobres células como si hablaran así en los cordobés. Che, mira, nosotras ya venimos batallando hace muchas semanas, nos estamos desgastando, las membranas ya tienen agujeritos, las mitocondrias hay algunas que no están funcionando bien. Acá hay que renovarse. Y como el spa de las células es, bueno, nos dividamos, entonces ahí se rejuvenecen y aparecen otras nuevas jóvenes. Una de las respuestas que podemos encontrar acá abajo sería que aparezcan ciclinas activas, o sea, unas señales internas que hacen que proteínas internas le digan a la célula y al núcleo celular, hay que dividirse. Entonces, cuando aparece esto de hay que dividirse, la célula, bueno, empieza con todo el lío de la duplicación o replicación del ADN nuclear, bla, 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 y luego empiezan todos los fenómenos de división. Pero, imagínense que esa señal de, oigan, yo te mando a vos vecina y vos a mí, es hora de renovar este tejido y dividirse, esta molécula de división celular lo va a transducir como proteína G. ¿Por qué? Porque de esa manera va a sostener el hay que dividirse, hay que dividirse. En el caso patológico, en el caso de un embrión está todo bien, hay que dividirse, somos embrión. Sostengamos con proteína G que hay que dividirse. En un órgano que esté muy proliferativo porque le hemos sacado un pedacito, por ejemplo de hígado, tenía un tumorcito, le hemos sacado un pedazo de hígado, entonces en esas células estos mecanismos se van a activar y todo el tejido hepático se va a estar dividiendo y dividiendo para dar nuevas células. Pero cuando se vio que crecían pedacitos del hígado que no tenían que crecer tanto y ya eran tumores, se estudió este mecanismo y se encontró que entonces, no se encontró, se pensó como hipótesis, controlar un tumor o un cáncer, un crecimiento desmedido más allá de lo normal, podría tener que ver con una desregulación a este nivel. Entonces empezaron a estudiar las proteínas G para que no sigan diciendo dividirse, dividirse, dividirse en un tumor o en un cáncer. Entonces se estudiaron mucho las proteínas G y se estudiaron mucho las fosfolipasas A, que ya las vimos, y otras sobre todo, que son las PKC, que ya las vamos a ver. Pero esto es importante porque es como tener dando vueltas en la membrana un picaseso, que sería la proteína G, que encuentra, y la célula vuelve a poner encima y vuelve a activársela, y entonces un constante sostener este fenómeno, esta respuesta, sea cual sea. Así que han sido muy estudiadas, insisto, en los cánceres y en los tejidos muy proliferativos y en lo normal también. Rol de la proteína G en la transformación de los condroblastos a condrocitos y osteocitos, por ejemplo. Formar cartílago. ¿Y cuándo pasamos al tejido óseo? ¿Quién hace eso? Bueno, los genes que se activan y que pusieron a liberar esto para que las proteínas G sostengan, bueno, ahora sos osteoblasto, a generar hueso, ¿no?
Este tipo de cosas largas, de varios días como respuesta, se sostienen con estas reguladoras de largo alcance que serían las proteínas G. Muy bien. Entonces, si entendimos hasta ahí, decimos, las GPCR son los sistemas entonces donde están involucradas las proteínas G para transducir al interior celular las señales, transduciendo al interior algún segundo mensajero o mecanismo interno de esa célula. Para el caso de las proteínas, de las transducciones de alguna señal o primer mensajero que esté asociado a este mecanismo de proteína G para producir los mensajeros internos o secundarios, tenemos que tener en cuenta que en ambos casos, las moléculas que terminan interviniendo provienen de algún lípido de membrana. ¿En qué casos? En los casos en que están involucradas las PKC o fosfolipasa C. Fosfolipasa quiere decir asa, enzima que actúa sobre un fosfolípido. O sea que es una enzima que actúa sobre fosfolípidos de membrana. Se las conoce como FLC o PLC, fosfolipase C o fosfolipasa C. Uno de los dos componentes que intervienen en el sistema de fosfolipasa C, que están asociados a proteína G, es un lípido y queda en la membrana. Y el otro se lo convierte en hidrosoluble, que le gustan más el agua que los lípidos, y sale a dar vueltas por el citosol. Los segundos mensajeros formados, que ya vamos a ver, siempre activan proteinquinasas de tipo C y terminan de alguna forma, más tarde o más temprano, haciendo soltar grandes cantidades de calcio en el citosol, sea de reservorios internos o de reservorios internos y abriendo canales de calcio para que el calcio entre desde fuera. La reglita acá es calcio, que empieza con C, actúa con las proteinquinasas, ya no A, como el AMP cíclico, sino con las PKC o proteinquinasa C. Y les muestro ahora para que se terminen de tirar de los pelos, vayan y se suiciden, se tiren de los balcones y todo eso, yo me hago cargo, no tengo problema. Esto es así. Tanto se estudia las proteínas G, como les dije, como a las fosfolipasas, que son enzimas que transducen al interior señales, tomando un fosfolípido de la membrana, atacándolo como sustrato, digamos, y convirtiéndolo en dos cosas. Una que queda en la membrana y otro que sale al citosol. Acá está. Siempre vamos a pensar de la misma forma. Señal o primer mensajero o ligando. Se une a un receptor de membrana. En este caso, siempre asociado a proteína reguladora G. Se activa la proteína G cuando se unan estos dos. La proteína G activa, no voy a entrar en las subunidades, pero se activa la proteína G, que ahora van a ser muchas activadas, y estas muchas activadas van a ir encontrando en la membrana a la fosfolipasa C. Enzimas que por lo tanto están en rojo. Enzimas que miran al citoplasma, pero que están con los fosfolípidos de la membrana, que acá serían esto violeta. Esta fosfolipasa C toman un fosfolípido de la membrana, lo cambian y lo convierten en dos cosas. Uno, esto que se llama DAG, acá, una molécula chiquitita, es un glicerol transformado, de acilglicerol, chiquitita, y esta va a andar por la membrana. Mucha PLC activada, mucho DAG dando vueltas, que activa a mucha PKC, fosfoquinasa C, que eran las que quinan proteínas, fosforilan proteínas. Esta en membrana
mirando hacia el lado interno, cada vez que encuentre la proteína sustrato, la va a fosforilar y la va a cambiar. Y ahí va a venir la respuesta, como siempre. Por otro lado, dijimos, las vías de las fosfolipasas asociadas a proteína G, además de un compuesto chiquito lipídico que da vueltas por la membrana, hacía que se formara otro pedacito, un pedacito fue el LAG, el otro pedacito fue el inositol trifosfato, también llamado trifosfato de inositol, el IP3. ¿Qué me tengo que acordar del IP3? Que este se vuelca al citosol, es como un segundo mensajero secundario interno que da vueltas en el citoplasma, no en la membrana. Y el IP3 lo que hace es cambiar el voltaje de la membrana de los depósitos de calcio, lo cual abre los canales de calcio, y entonces el calcio, que acá estaba acumulado por la bomba de calcio, sale a chorro al citoplasma. Dependiendo de quién sea esta célula, si es una célula que con calcio vuelca vesículas, va a exocitar. Si con el calcio contrae y mueve, sea una ameba o un linfocito, se moverá. Si es una célula nerviosa, lo más probable es que con este calcio vuelque neurotransmisor. Si es una célula mucosa que acumuló mucus, con este calcio va a exocitar mucus. Pero hay que ver qué hace esa célula para saber qué proteínas hay que activarle, y muy probablemente esas proteínas estén activadas con la PKC. Entonces, por los dos lados, por el calcio, que después puede que abra también canales, vaya a saber, y por la PKC, que se fosforilan proteínas por las proteinquinasas de tipo C, va a haber respuesta en estas células. Entonces, estamos entrando ya en lo más complejo de la materia, no sé si va a haber algo más complejo que esto. El sistema